de fuerzas de élite a uno de los cárteles más temidos de México. En la historia del crimen organizado en México, pocos nombres son tan temidos como el de los Zetas. Este cártel, conocido por su brutalidad y por su estructura militar, ha dejado una huella indeleble en el país y en el mundo. Pero, ¿cómo se formó este grupo delictivo? ¿Quiénes fueron los responsables de su creación? ¿Y qué fue lo que los llevó a ser uno de los cárteles más peligrosos de México? Hoy te contamos la historia de los Zetas. Para entender el origen de los Zetas, primero debemos hablar del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, mejor conocido como GAFE, una unidad de élite del ejército mexicano creada a principios de los años 90. Estos soldados eran altamente capacitados en tácticas de combate, manejo de armas y operaciones especiales, entrenados tanto en México como en Estados Unidos e Israel. Un grupo de estos soldados de élite fue reclutado por Cárdenas Guillén para cumplir funciones de escolta, ya que éste se hacía pasar por un exitoso empresario. Fue hasta que el gobierno de Estados Unidos puso a Cárdenas Guillén entre los hombres más buscados, saliendo en las noticias, que el grupo de escoltas del GAFE se dieron cuenta que estaban trabajando para un narcotraficante. A finales de los años 90, 14 miembros del GAFE, liderados por Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, desertaron del ejército y fueron reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Estos exmilitares de élite formaron el brazo armado del cártel, que fue conocido como los Zetas. Los Zetas rápidamente ganaron territorio y reputación por su brutalidad y eficacia. Operaban como una organización paramilitar, utilizando tácticas de guerra y desplegando niveles de violencia sin precedentes en el mundo del narcotráfico. Tras la detención y extradición en el 2003 de Cárdenas Guillén, los Zetas comenzaron a operar cada vez más de manera independiente del Cártel del Golfo, expandiendo sus actividades delictivas más allá del narcotráfico, involucrándose en extorsión, secuestro y tráfico de personas. En 2010, los Zetas se separaron formalmente del Cártel del Golfo, lo que desató una violenta guerra territorial que dejó miles de muertos. Esta guerra también marcó el comienzo del declive de los Zetas, quienes enfrentaron no solo a otros cárteles, sino también a una intensa presión de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses. A medida que la violencia aumentaba y los líderes de los Zetas eran capturados o asesinados, el cártel comenzó a fragmentarse. Varias fracciones se separaron y la organización perdió gran parte de su poder e influencia. A día de hoy, los Zetas no son la fuerza que alguna vez fueron, aunque algunos remanentes del grupo aún operan ciertas regiones de México. La historia de los Zetas es un recordatorio de cómo la violencia y la corrupción pueden transformar a un grupo de élite del ejército en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Aunque su era de dominio ha terminado, su legado de terror y violencia sigue afectando a muchas comunidades de México.